2, 1. ¿Cómo les va? Estamos con la doctora Sonia Harbin, que es neurocirujana, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva y miembro de la Asociación Médica Argentina de Oxigenoterapia y de Ozonoterapia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Debe ser una de las cosas más comunes que hay los dolores de columna. Uno lo ve en el consultorio clínico y dicen que casi todas las personas, entre 7 y 8 de cada 10, en algún momento le duele la columna lumbar o algún dolor de columna. Y la palabra que la gente conoce es hernia de disco. Exacto, bueno, porque la hernia de disco es una de las causas más frecuentes de dolor de espalda, ¿no? El dolor típico, la lumbalgia, que... Dolor de espalda y lumbalgia es desde el punto de vista... Y es casi un sinónimo, aunque en realidad dolor de espalda uno puede tener tanto cervical como a nivel dorsal o lumbar. Lo que pasa es que la gente lo considera sinónimo, me duele la espalda y se refiere siempre al dolor de espalda bajo. ¿Por qué? Porque por frecuencia las discopatías, o sea, las enfermedades del disco se ubican más justamente en la zona baja de la espalda, por frecuencia a nivel L4, L5, o sea, estos son los discos. A ver, si podemos enfocar esto. Esto es un modelo. Esto es una modelo maqueta, de columna, una exacto, maqueta nosotros de sabemos, columna. exactamente, de columna. Acá tenemos el sacro, ¿sí? Y acá tenemos las vértebras lumbares, se cuentan de abajo hacia arriba. Esta es la parte de abajo, es parte de la cadera. Exactamente. Estas ya son las vértebras. Estas son las vértebras que están separadas por lo que se consideran amortiguadores, ¿no es cierto? Esto le da a la columna la posibilidad de flexión. Desde acá vienen las lumbares que se cuentan de abajo hacia arriba, L5, 4, 3, 2, 1, y ya empezamos con las dorsales, ¿cierto? Pero esto es la parte que más sufre porque es la que mayor carga de peso resiste. Porque de hecho el hombre está parado y dice así. Exacto. Si fuésemos un perro así, no sufriríamos casi nada, porque tendríamos 4 patas. El tema es que tenemos 2 y esto es una columna. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de dolor de espalda, si bien hay muchas causas, desde causas musculares, osteoarticulares, ligamentosas y demás, lo que más afecta, lo que más genera esta patología es justamente las discopatías. Por ejemplo, cuando hablamos de hernia de disco, tenemos que saber que una hernia, por definición, es algo que está fuera de su lugar. En este caso, los discos deben tener una localización, ¿no?, que deben conservar. Es decir, termina la vértebra, no sé si eso lo llega a tomar la cámara. Es decir, esto es la vértebra, es hueso. Exacto. Esto es vértebra, es hueso. Y esto es disco intervertebral. Exacto. Que no es hueso. No es hueso. ¿Qué es? Tiene una consistencia casi como, digamos, de cartílago. Cartílago. Está formada por un anillo que tiene fibras más fuertes y dentro tenemos un núcleo que es más gelatinoso y tiene un alto contenido de agua. Que con la edad va sufriendo, y con distintas causas, va sufriendo cambios en la bioquímica. Pierde líquido, Pierde se deshidrata. Líquido, se deshidrata. Se seca. Se seca, exactamente. Se seca como se seca un cuerito de una canilla. Eso es un proceso de la edad. Es un proceso de la edad, pero muchas veces, o sea, cuando nosotros hablamos de hernia de disco, sabemos que en general necesita que ese disco tenga cierta turgencia para que se produzca la hernia. Es raro ver en personas de mucha edad hernias de disco justamente porque ya ha sufrido una desecación. Y ahí encontramos otras patologías como la artrosis, que llevan, por ejemplo, a que este orificio, que es el foramen, por donde salen los nervios que vienen de la médula, se ve comprimido. Entonces, una cosa es la hernia de disco. La hernia de disco es cuando esto sale, se abomba hacia acá y comprime los nervios que salen por acá, provocan dolor. La otra posibilidad es que esto esté relativamente desecado, no genere hernia, pero acá esto se achique por artrosis. Exacto, se achica por... ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una degeneración que sufre la articulación en sí, por obviamente el desgaste crónico, ¿sí?, porque justamente el disco deja de ser competente, entonces produce una microinestabilidad que va alterando y desgastando esa articulación. Entonces eso también produce dolor. Muchas veces hay compresión, la gente dice, bueno, los pinzamientos por artrosis. ¿Pinzamientos por qué? Porque el foramen, el agujero de... Foramen es sinónimo, nosotros lo llamamos los médicos, foramen, agujero es lo mismo. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa en la artrosis? Bueno, que se ve más reducido ese foramen, también hay obviamente ligamentos, esto no es como se ve acá tan sencillo. Sí, hay toda una cantidad de material, de tejido. Que hace que se hipertrofien, que aumenten su grosor. Al aumentar el grosor, todo eso lleva a la reducción de estos espacios.
Entonces todo eso comprime la raíz que está saliendo por aquí. La raíz son nervios. Son nervios, exacto. Que van a la pierna. Claro, a esta altura para la pierna. Cuando ese proceso que estamos hablando lo hablamos a nivel cervical, eso mismo sucede irradiando el dolor hacia los brazos. Cuando la gente dice, me duele la columna, tengo hernia de disco, y me irradia y me da como electricidad en la pierna y me llega hasta el pie. Eso es porque el fenómeno se produce acá. Exactamente. Muchas veces la gente piensa, tengo algún problema en la pierna, en la rodilla y me duele y empieza yendo por ese lado buscando a lo mejor un traumatólogo, cuando en realidad el problema está en su columna. El problema es que si esto es la pierna, toda la información nerviosa sube por acá y cuando entra acá se lastima y sufre. Exactamente. Y el cuerpo, el cerebro, entiende que lo que duele es la pierna, pero el problema está acá. El problema está acá y esto es lo que hay que tratar. Cuando usted dijo artrosis, que se lo dice repetir para que la gente lo entienda, debe haber alguno que debe decir, ¿qué es la artritis? ¿Qué es la artritis? Bueno, la artritis hablamos de inflamación en la articulación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de degeneración por artrosis, es un proceso crónico que era lento degenerativo, con modificación de la matriz ósea, etc. Y artritis es un fenómeno inflamatorio distinto. Por ejemplo, una enfermedad reumática. No es de lo que estamos hablando. No es de lo que estamos hablando, no. Si esto se hernia, el disco, va para atrás, comprime los nervios y provoca dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hoy hay muchas técnicas y en esto, vengo a comentarles justamente que tenemos el orgullo de Staff Espinal, el equipo que es nuestro centro médico donde trabajo, utilizamos técnicas de mínima invasión. Es decir, somos especialistas, somos neurocirujanos, especialistas en columna, que tratamos las patologías de columna con técnicas mínimamente invasivas y también operamos cuando es necesario. Hay siempre alternativas y hay pasos previos a decidir. La quirúrgica es la última, la clásica quirúrgica es la última. Siempre hay una cuestión de graduación. Empezamos con esto, seguimos con esto. Tal cual. Hoy hay técnicas que no generan agresión, que son a través de una punción, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, las técnicas de discolisis percutáneas con ozono, como puede ser la radiofrecuencia, la nucleoplastía aspirativa. Hay distintas técnicas que sin una incisión, sin necesidad... Para tratar la protusión del disco sin hacer una incisión de las clásicas. Exactamente. En la clásica incisión, el cirujano llega y termina sacando el disco. Exactamente. Acá el tratamiento sería, sin esa incisión, llegar de algún modo y trabajar o modificarlo con distintos procedimientos. Exacto, siempre guiados por un monitor, o sea, uno no entra a ciegas, sino que esto es un procedimiento que dura, por ejemplo, 40 minutos, se hace con una sedación, el paciente está despierto, pero con una sedación como que no siente dolor, y a través de un monitor nosotros vamos viendo dónde ingresamos y lo que se logra es reducir ese disco que está herniado y que está tocando justamente esa raíz y que produce ese dolor por digamos, contigüidad de un efecto mecánico, ¿no es cierto? Doctora, fue muy clarito, es un tema para seguir otro día más y seguramente lo vamos a hacer. Estuvimos con la doctora Sonia Harbin, que es neurocirujana, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Si les parece bien, seguimos adelante.